Masejet Eruvin, la página Kuf Aleph Amud Bet. Estamos en la quinta línea, donde están los dos puntos. Seguimos con la sugiyá de que una persona se para en un dominio y hace una acción en otro dominio. Dice la Gemara, trae una braita, Tanu Rabanan, Pitchei Sha'arei Gina, las entradas, las puertas hacia un jardín. Y estamos hablando de un jardín que es una carmelit, que es un jardín que es más grande de 12 in, y como las mejitzot de él no fueron hechas para un uso doméstico, porque es un jardín, por lo tanto se vuelve una carmelit. Dice la braita, Bezman sheyeshlen beit shar mi bifnim, si le construyeron un beit shar adentro, quiere decir, el jardín mismo es una carmelit, pero él construyó antes de la entrada por dentro un beit shar, que es como una casa pequeña, entonces ahí se forma un dominio privado, y él quiere abrir y cerrar la puerta del jardín. Dice la braita, poteach venoel mi bifinim, él puede pararse adentro del Beit Shar y abrir y cerrar la puerta. En la puerta misma, en lugar de la cerradura, también se forma un dominio privado porque tiene la altura de 10 tfajim y el ancho de 4 tfajim. Entonces él se para en un dominio privado y manda la mano y cierra y abre la puerta, que también es un dominio privado, no hay ningún problema. Mi bajutz, si construyó un Beit Sha'ar por fuera. Entonces, ahora, por fuera del jardín estamos hablando que es un dominio público, como vamos a ver más adelante en la braita, que es comparado a tiendas en el dominio público. Entonces también estamos hablando que por fuera él es un dominio público. Si construyó un Beit Sha'ar por fuera, entonces Poteach venoel mi bajutz, puede pararse por fuera en el Beit Sha'ar, que es un dominio privado, y otra vez abrir y cerrar la puerta. Mikan u mikan, poteach venoel kan vekan. Si construyó un Beit Sha'ar también por dentro y también por fuera, puede pararse o adentro o afuera y abrir y cerrar la puerta. En lo lekan velo lekan, si no tiene Beit Sha'ar del todo, entonces asurim kan vekan, tiene prohibido ni pararse por dentro ni pararse por fuera y abrir y cerrar la puerta. Si es por dentro, entonces él está parado en una carmelit, no puede mandar la mano a la cerradura, que es un dominio privado, un reshut hayahid, y abrir y cerrar. Y si está parado por fuera, está en un dominio público, con más razón que no puede mandar la mano y cerrar y abrir en un dominio privado. Sigue la braita, dice, Vechen hanuyot aptuchot reshut harabim, lo mismo, tiendas que de ellos se sale al dominio público. Ahora, aquí hay una diferencia. Bezman shamanul lemata me'asara. Hasta ahora hemos hablado que la cerradura de la puerta está más alto de 10 tfajim, porque así es lo común como se hace en puertas de jardines. Mientras que en puertas de tiendas a veces se hacen también más bajo de 10 tfajim. Entonces dice la braita, Bezman shamanul lemata me'asara. Cuando la cerradura está más bajo de 10 tfajim, por lo tanto, ahora el lugar donde se abre y se cierra la puerta es una carmelit, porque tiene 4 tfajim, pero por otro lado no es a la altura de 10 tfajim, entonces es una carmelit. Entonces, dice la braita, cuando es más bajo de 10 tfajim, mevi mafteach me'erev Shabbat, él tiene que traer una llave desde antes de Shabbat, u menijo ba'iskupa, y pone la llave en la iskupa, que es como una piedra que está a la entrada de la tienda, que también forma un dominio por sí mismo, y también aquí, como es comparado al jardín, vejen, dijo la braita, vejen es comparado al jardín, entonces así como el jardín era una carmelit, la iskupa que estamos hablando es una carmelit. Entonces él pone la llave en la iskupa, le mahar poteach venoel, umachziro la iskupa. Al día siguiente él viene, se para en la iskupa, que él está parado en la carmelit, coge la llave de la iskupa, que es carmelit, y con eso abre y cierra la cerradura, que también es una carmelit. Ahí todo está bien. Ubizman, shamanul lemala me'asara. Pero ahora, ¿qué pasa si la cerradura está más alto de 10 tfajim? Entonces ella es un dominio privado y él ahora está en la iskupa, que es una carmelit. ¿Qué tiene que hacer? Mevi mafteach me'erev Shabbat. Tiene que tener una llave desde antes de Shabbat. Umenijo bamanul. Él tiene que dejar la llave en la misma cerradura, en la misma puerta, porque dijimos que ahí se formó un dominio privado. No puede dejarlo en la iskupa, que es una carmelit, y el día siguiente levantar la carmelit hacia el dominio privado. Eso es prohibido, entonces tiene que dejarlo en la cerradura misma. Le mahar poteach venoel umachziro limkomot divrei Rabbi Meir. Hasta aquí todo es Rabbi Meir. Y dice Rabbi Meir, para el día siguiente, después de que puso la llave en su lugar, viene y se para en la iskupa y ya lleva la mano
hacia la cerradura, que es un dominio privado, y cierra y abre la puerta y después devuelve la llave al lugar donde estaba, que es en la misma cerradura que queda en el dominio privado, y no lo lleve a donde él está, que es una carmelit. Ahora aquí más adelante la Gemara va a decir dónde él está parado. En la iskupá. La iskupá dijimos que es carmelit. A dónde él manda la mano y hace una acción en el dominio privado. Entonces vemos de aquí que la conclusión final de Rabbi Meir, él se echó para atrás de su pensamiento anterior, que es prohibido estar parado en la carmelit y hacer una acción en el dominio privado. Dijimos en el jardín que si no hay bechar del todo, él no puede pararse en el jardín mismo y abrir la puerta, aunque es de carmelita, dominio privado. La conclusión de Rabbi Meir no es así, sino una persona puede pararse en la carmelit y abrir en el dominio privado. Solamente lo que él no puede es pararse en el dominio público y hacer algo en el dominio privado, porque entonces entre esos dos dominios hay una prohibición de oraita, eso es prohibido. Pero entre carmelita y dominio privado, que es solamente una prohibición de Rabbanán, sí puede hacerlo. Así es la conclusión de Rabbi Meir. La Gemara lo dice más adelante. Hasta aquí la opinión de Rabbi Meir. Ahora pasamos a la opinión de Jajamim. Jajamim omrim, af bezman shamanu lemala me'asarat fajim. Dicen Jajamim, aunque la cerradura esté más alto de 10 fajim, que entonces aparentemente se forma un dominio privado, pero la Gemara va a decir más adelante que aquí hay una machloket entre Rabbi Meir y Jajamim. Según Rabbi Meir, cuando es más alto de 10 fajim es un dominio privado, y según Jajamim, aunque es más alto de 10 fajim, de todos modos es no solamente que no es un dominio privado, sino que tampoco es una carmelit, sino sobre lo que es llamado un makom patur, un lugar que uno puede pasar cosas del dominio público a él o del dominio privado a él y viceversa, solo no pasarlos del dominio privado hasta el público a través de ese lugar, etc. Y más adelante la Gemara va a explicar en qué depende la machloket y por qué cada uno opina diferente. De todos modos, dicen Jajamim, af bezman shamanu lemala me'asara tfajim, aunque la cerradura está más alta de tfajim, según ellos es un makom patur. Entonces, ¿qué puede hacer? Mevi mafteach me'erev Shabbat umenicho ba'iskupa. Puede traer la llave de antes de Shabbat y dejarla en la iskupá, que la iskupá es carmelit. ¿Por qué? Porque dijimos, como la iskupá es carmelit y arriba es un makom patur, se puede pasar la llave de ahí al lugar patur. Le mahar poteach venoel umachzirol como. Por eso el día siguiente él puede llegar y mover la llave de la iskupá hacia la cerradura de una carmelit o un makom patur y abrir y cerrar y devolverlo a la iskupá, que es carmelit. O bajalón she'al gabei apetach, o otra posibilidad, él puede, después de abrir y cerrar la puerta, puede mover la llave y ponerla sobre una ventana que está al lado de la cerradura, porque también la ventana, hablando que tiene menos de 4 tfajim de ancho, entonces tampoco es un dominio privado, sino un makom patur, y por eso sigue la braita, dice, im yesh bajalón arba'a al arba'a, pero si la ventana tiene el ancho de 4 tfajim sobre 4 tfajim, que entonces se forma un dominio privado, azul. Entonces tiene prohibido, después de abrir y cerrar la puerta, ponerlo sobre la ventana, porque es como si él está sacando de dominio a dominio. ¿Por qué solamente como si está sacando y no de verdad sacando? Porque ¿qué tuvimos aquí? Primero él puso la llave en la iskupá, que es carmelit. Después él la puso en la cerradura, que es un makom patur. Después de usarla ya, cuando ya está puesta ahí, la pasa hacia la ventana, que es un dominio privado. Entonces, no fue directo de la carmelit al dominio privado, que eso sería una posición de Rabbanán, sino fue de la carmelit al makom patur, que es permitido, y después del makom patur hacia el dominio privado. Entonces, también eso es prohibido, pero es solamente cómo pasar de dominio a dominio, porque no fue directo. Y hasta aquí la braita. Ahora habla la Gemara de la braita. Dice la Gemara, mide que amar vejan hanuyot, como está escrito vejen hanuyot, y también en las tiendas en la braita, michlal de biskupat carmelita esquina. Quiere decir que la iskupá que estamos hablando en la braita, como lo mencionamos antes, es una carmelita. Ahora pregunta la Gemara, haimanul eichidami. Esa cerradura que estamos hablando todo el tiempo en la braita, ¿en qué caso estamos hablando? ¿Tiene 4 tfajim o no tiene? Y de leit be'arba'a, si no tiene 4 tfajim, makom paturu. Entonces es un lugar patur completamente. Entonces, ¿por qué Rabbi Meir, cuando es más alto de 10 tfajim, no permitió dejarlo en la iskupá y coger la iskupá y cerrar
cuando la cerradura es un makom patur. Veit bei arba'a, y si sí tiene 4 tfajim, que entonces cuando es más alto de 10 tfajim se forma un dominio privado. Behaleima rabanan af bezman she'amanu lemala me'asara mevi mafteach me'erev Shabbat. ומניחו באסקופה למחר פותח ונועל בו ומחזירו לאסקופה או לחלון שעל גבי המפתח. En ese caso, si tiene la cerradura más de 4 tefajim, en ese caso van a decir Jajamim que también, aunque es más alto de tefajim, con 4/4 puede dejar un iscupá que es una carmelit y el día siguiente abrir y cerrar y devolverlo a la iscupá o pasarlo a la ventana. No puede ser porque está pasando de una carmelit la llave a un dominio privado. No puede ser. Ve'aka metaltel mi carmelit li reshut ha'yachid. Dice la Gemara, Amar Abai leolam de en bo arba. Siempre estamos hablando, ahora llegamos a la explicación de la Gemara. ¿Cuál es la mejor entre Rabbi Meir? Porque según Rabbi Meir sí se formó un dominio privado y por eso él prohibió dejar la llave en la iscupá y con eso y llevarla para cerrar la puerta. Mientras que Jajamim opinan que eso sigue siendo un makom patur y no se forma 4/4. Amar Abai leolam de en bo arba. No tiene 4 tefajim, pero veyesh bo lachuk veleashlimo learba. Estamos hablando que la puerta es suficientemente ancho para que si yo excavaría más en la puerta, formaría un lugar de 4 tfajim sobre 4 tfajim. Y en ese caso, en ese caso es una machloket. De Rabbi Meir sabar jokekin leashlim. Rabbi Meir dice, aunque el lugar mismo en este momento no tiene 4/4, como si yo excavaría en la puerta, llegaría a 4/4, lo veo como si tiene 4/4. Pero Rabbanon sabrei en jokekin leashlim. Mientras que Jajamim opinan que no decimos jokekin leashlim, y si en ese momento no tiene 4/4, lo seguimos viendo como es. Entonces, según Rabbi Meir, se vuelve un dominio privado, y de ahí derivan todas las alajot que él dijo. Y según Jajamim, eso es un makom patur, y de ahí siguen todas las alajot que Jajamim dijeron. Dice la Gemara, ¿qué podemos aprender de la braita? Amar Rav Bivi barabai shmamina. Podemos escuchar de esta braita, meha matnita tlat shmamina. Escuchamos 3 cosas de la braita. Primero, jokekin leashlim. Vimos que según Rabbi Meir decimos jokekin leashlim, que es como si excavamos y vemos el lugar más grande de lo que lo vemos ahora. Segunda cosa, veshmaminei adarbei Rabbi Meir misharei gina. También vemos del final de la braita lo que mencionamos, que es Rabbi Meir no siguió con la misma opinión que una persona no puede pararse en el dominio, en el Carmelit y abrir el dominio privado, como vimos al principio con respecto a las puertas de la Guiná. No quedó Rabbi Meir con eso. Al final de la braita él dijo que una persona puede pararse en la Iskupá, que es Carmelit, y hacer una acción en la cerradura, que es un Reshut HaYachid. Entonces quiere decir que se echó para atrás de la opinión que tenía antes con respecto al jardín. Y la tercera cosa, Veshmat minami de Rabbonon itele Ravdimi. Y escuchamos de lo que dijeron Jajamim, que ellos opinan como lo que dijo Ravdimi. ¿Qué fue lo que dijo Ravdimi? De Jiat Ravdimi amar Rabbi Yochanan, makom she'en bo arba'a al arba'a. Un lugar que no tiene el ancho de 4 tefajim sobre 4 tefajim, que por lo tanto es un makom patur, mutar lebnei reshut harabim velibnei reshut hayachid lekatef alav. La gente del dominio público y la gente del dominio privado puede usar ese lugar lekatef, es decir, para poner cosas y después volver a cogerlas, ubilvat shelo yachaluifu, con la condición que no cambien entre ellos, que es decir, que no haya alguien de un dominio que ponga algo sobre ese lugar y a alguien del otro dominio lo coja de ahí. Y esto lo vimos con respecto a la cerradura, que como es un makom patur, podemos poner la llave en la iskupá y después levantarla de ahí y ponerla en la cerradura, y es un makom patur, eso se puede. Y solo dijimos que después no lo pasen de ahí a una ventana que tiene 4/4 y es un Reshut HaYachid. Eso sí no se puede. Quisiera, aunque pasamos por un makom patur, no pasarlo. Entonces, el uso del makom patur, como dijo Ravdimi, vemos que se puede usar. Y también lo que él dijo, no cambiar entre ellos de dominio a dominio, también vimos que no se pase de la Carmelit, la Iskupá, a la puerta, que es un makom patur, y de la puerta a la ventana, que es un Reshut HaYachid. Eso es prohibido exactamente como lo que dijo Ravdimi. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Neger sheyesh berosho glustera. Neger es como una clavija grande que se metía en la iskupá enfrente de la puerta y de esa forma cerraba la puerta para que la gente no pueda empujar la puerta y no la pueda abrir. Se pone ese neger y ese neger se mete en la iskupá. Ahora, como el neger se mete en la iskupá, entonces parece como una construcción, porque la iskupá es parte de la casa, y yo estoy metiendo ahí algo, parece como una construcción, entonces no siempre es permitido. Ahora, dice la Mishnah empieza con un neger que tiene
arriba una glústera, o sea que se vuelve más ancho arriba y se parece a un instrumento y después de verdad se puede usar este neger para desmenuzar condimentos, entonces es como un instrumento y no se ve tanto como algo que se construye con él. Entonces en ese caso, dice la Mishnah, Rabbi Eliezer Oser. Rabbi Eliezer dice, aunque se parezca a un instrumento, no se puede usar para cerrar la puerta en Shabbat porque se ve como alguien que está construyendo. Rabbi Yossi metir, Rabbi Yossi dice, sí se puede usar. Amar Rabbi Eliezer, Maaseh bekneset shebetveria, shayu noagin bo heiter. Dice Rabbi Eliezer, hubo un hecho en la Knesset en Tveria que la gente acostumbrada a usar el neger que tiene glústera para cerrar la puerta en Shabbat, ad sheba Rabban Gamliel ve'azkenim ve'asru lahen, hasta que llegó Rabban Gamliel y el resto de los kenim y les dijeron que eso es prohibido. Entonces aprendemos de ese hecho que es prohibido. Rabbi Yossi Omer isur nahagu bo. Rabbi Yossi dice, no, al revés. La gente en Tveria no lo usaba, hasta que vino Rabban Gamliel y los kenim dijeron que al revés, que es permitido usarlo. Ahora, dice la Gemara, Benital be'agado kule alma lo pligui. Dice la Gemara, si ese neger está amarrado a la puerta con algo fuerte, que yo puedo cargar el neger de esa cuerda que la amarré con ella, y entonces se ve, está amarrado con algo fuerte, entonces todo el mundo acepta que puedo usar el neger. Kipligi la machloket es sheino nital beigado. Si se amarró el neger a la puerta con algo que es débil, que no podría cargar el neger con esa cuerda, con esa cosa que se amarró, entonces es la machloket. De mal savar kevan de yesh berosho glustera torat kli alav. La opinión de Rabbi Yossi es como tiene esa glústera que se vuelve ancho, entonces es considerado un instrumento y no se ve como alguien que está construyendo y se puede usar. Umar savar kevan de inonital vigadolo. Entonces Rabbi Yossi opina que como no se puede coger con la cosa que se amarró, entonces se ve como algo aparte de la casa que yo la estoy añadiendo a la casa que estoy construyendo. Por lo tanto, aunque tenga glústera, es prohibido de ser usado porque se parece como una construcción. Y hasta aquí Kuf Alef Amud Be.